¿Cómo funciona una válvula? Las válvulas de vacío, también conocidas como tubos de vacío o válvulas termoiónicas, fueron uno de los pilares de la electrónica durante gran parte del siglo XX. Antes de la invención del transistor, allí por 1947, las válvulas de vacío eran los dispositivos fundamentales para amplificar señales eléctricas, rectificar corriente y controlar circuitos eléctricos y electrónicos. Su principio de funcionamiento se basa en la emisión termoiónica de electrones, que permite que la corriente eléctrica fluya en el vacío bajo condiciones controladas. Aunque hoy en día su uso es limitado, se mantienen en aplicaciones especializadas como equipos de audio de alta fidelidad, transistores de radio, transmisores de radio de alta potencia, instrumentos de laboratorio y en algunas aplicaciones militares. Su estudio es fundamental para comprender la evolución de la electrónica y los principios básicos de amplificación y control de señales. Historia y desarrollo. El concepto de válvula de vacío surge a finales del siglo XIX, señores, y principios del XX. Algunas fechas clave incluyen 1883, Thomas Edison y la efecto Edison. Edison observó que un filamento incandescente en una lámpara eléctrica emitía electrónicos al calentarse. Este fenómeno fue el principio del inicio de la emisión termoiónica. 1904. John Ambrose Fleming y el diodo. Fleming inventó el primer tubo de vacío funcional, el diodo, que podía rectificar corriente alterna a corriente continua. Nada más y nada menos. 1906. Lee de Forest y el triodo. De Forest añadió una rejilla de control entre el cátodo y el ánodo, creando el primer amplificador electrónico práctico, el triodo. A partir de ahí se desarrollaron tetródodos, pentodos y tubos especializados para radio, televisión y radar, consolidando las válvulas de vacío como la base de la electrónica del siglo XX. Principios físicos de funcionamiento. El funcionamiento de la válvula de vacío se basa en varios principios de física y electrónica. Emisión termoiónica. Cuando un metal se calienta lo suficiente, los electrones en su superficie adquieren suficiente energía para escapar de la atracción de los átomos del metal. Este fenómeno se llama emisión termoiónica. La cantidad de electrones emitidos depende de la temperatura del cátodo. El material del cátodo, algunos materiales emiten electrones más fácilmente que otros. La presencia de recubrimientos emisores, como óxido de bario o estroncio, que reducen la temperatura requerida para la emisión. El flujo de electrones generados por el cátodo caliente es el que permite la conducción de corriente dentro de la válvula. Movimiento de electrones en el vacío. En el vacío, los electrones pueden moverse libremente, sin colisionar con moléculas de aire. Por eso, las válvulas deben estar selladas en un bulbo de vidrio o metal al vacío. Esto asegura que la corriente fluya únicamente de manera controlada entre los electrodos. Control mediante rejillas. En los triodos y tubos más complejos se colocan rejillas de control entre cátodo y ánodo. Estas rejillas son electrodos metálicos que al aplicarles un voltaje negativo con respecto al cátodo repelen electrones, reduciendo la corriente hacia el ánodo. Espero me sigáis. De esta forma, un pequeño cambio de voltaje en la rejilla puede producir un cambio grande en la corriente del ánodo, lo que permite la amplificación de señales débiles. Corriente controlada. La corriente en la válvula depende de la relación entre voltaje de ánodo, VA, la diferencia de potencial que atrae los electrones hacia el ánodo, voltaje de rejilla, VG, que modula el flujo de electrones.
y temperatura del cátodo, que determina la emisión de electrones. Esta dependencia se describe mediante curvas características de cada válvula, que muestran cómo varía la corriente del ánodo en función del voltaje de rejilla y del ánodo. Componentes principales de una válvula de vacío. Una válvula típica consta de los siguientes elementos: cátodo, generalmente un filamento o un cilindro recubierto de óxidos metálicos. Su función principal es emitir electrones al calentarse mediante un suministro de corriente incandescencia, se le llama. Existen dos tipos de cátodos: cátodo directamente calentado, el filamento en sí emite electrones, y cátodo indirectamente calentado. Un filamento calienta un cilindro metálico, cátodo, que emite los electrones. Ánodo o placa. Electrodo positivo que atrae los electrones emitidos por el cátodo. Puede disipar calor elevado, ya que los electrones que chocan con el ánodo liberan energía en forma de calor. Rejilla de control. Permite modular la corriente del ánodo con un voltaje relativamente pequeño. En pentodos y tetródos se añaden más rejillas para reducir la retroalimentación no deseada, aumentar la ganancia y mejorar la linealidad del amplificador. Bulbo al vacío. Contiene todos los electrodos en alto vacío. Protege los electrodos de la oxidación y de colisiones con moléculas de gas. Hecho generalmente de vidrio o metal. Tipos de válvula de vacío. Diodo, compuesto por cátodo y ánodo. Función principal: rectificación. Corriente que solo fluye en un sentido. Aplicaciones: fuentes de alimentación y detectores de radio. Tríodo, compuesto por cátodo, ánodo y una rejilla de control. Función principal: amplificación de señales débiles. Aplicaciones: amplificadores de audio, osciladores y radiofrecuencia. Tetródo y pentodo. Añaden rejillas adicionales: rejilla de pantalla, que reduce la capacitancia entre el ánodo y la rejilla de control. Rejilla supresora, evita la retroalimentación de electrones secundarios. Función principal: manejar ganancia y eficiencia en amplificadores de RF o radiofrecuencia. Válvulas especiales. Válvulas de potencia, manejan altas corrientes y voltajes, usada en transmisores de radio. Válvulas de conmutación, actúan como simples interruptores en circuitos de alta potencia. Válvulas de vacío miniatura, usadas en instrumentos electrónicos y equipamiento militar, donde el tamaño es más que crítico. Aplicaciones. Aunque los transistores han reemplazado la mayoría de las válvulas de vacío, sobre el decirlo, todavía existen aplicaciones específicas. Audio hi-fi y amplificadores de guitarra. Muchos aficionados consideran que el sonido producido por válvulas tiene un timbre más cálido y agradable. Transmisiones de radio de alta potencia, especialmente en bandas de frecuencia baja y o media. Osciladores y moduladores de alta frecuencia, válvulas especiales que permiten generar señales potentes y estables. Instrumentación científica, detectores de rayos X y controladores de partículas. Equipos militares antiguos, radars, sistemas de comunicación y control. Características eléctricas y curvas. Para usar válvulas en circuitos es fundamental entender sus curvas características. Curvas de placa, IA versus VA. Muestra la corriente del ánodo en función del voltaje del ánodo para diferentes voltajes y rejillas. Curvas de amplificación. Indica cuánto cambia la corriente del ánodo ante el cambio de voltaje en la rejilla. Resistencia interna. Afecta la ganancia y eficiencia de la válvula. Capacidad interna. Limita la frecuencia máxima de operación. Estas curvas permiten diseñar circuitos con válvulas de manera precisa y optimizar su rendimiento. Ventajas y desventajas. Ventajas: alta capacidad de manejar potencias elevadas, gran linealidad en amplificación de señales, soporte para frecuencias de radio y microondas altas.
Son robustas frente a sobrecargas momentáneas en muchos casos. Desventajas: tamaño grande y peso elevado, alta disipación de calor y consumo de energía, fragilidad mecánica, bulbo de vidrio, menor vida útil comparada con semiconductores más modernos, tiempo de calentamiento requerido antes de operar al 100% de su capacidad. Ejemplo práctico de funcionamiento. Supongamos un tríodo en un amplificador de audio. Se aplica corriente al cátodo, se calienta y emite electrones. Se conecta un voltaje positivo al ánodo. Los electrones se mueven hacia el ánodo. Una señal de audio pequeña se aplica a la rejilla. Su voltaje negativo modula el flujo de electrones. El resultado es que la corriente del ánodo varía en proporción a la señal de audio, pero con mayor amplitud, lo que produce amplificación. Esta corriente modulada puede ser acoplada a un transformador o resistencia de carga y convertida nuevamente en señal de audio amplificada. Alucinante. Comparación con transistores. Aunque ambos dispositivos controlan corriente eléctrica, por cierto, os hablaré de los transistores el próximo viernes, existen diferencias claves. Características: válvula de vacío y transistor. Tamaño: grande, muy pequeño. Consumo de energía: alto. Calienta cátodo. Transistor: bajo. Vida útil: limitada. Calor del filamento. En transistor: muy baja. Perdón, muy larga. Manejo de alta potencia: excelente, limitado en algunos tipos. Sonido de audio: cálido y saturado, más limpio y preciso en el transistor. Fragilidad: frágil, es vidrio; resistente, es metálico o plastificado. Curiosidades y aspectos culturales. Muchos músicos de guitarra eléctrica prefieren los amplificadores a válvulas por el overdrive más natural que produce cuando se saturan. Coleccionistas de equipos antiguos buscan radios y amplificadores a válvulas por su valor histórico y sobre todo estético. Algunos experimentadores aún fabrican válvulas caseras, explorando principios físicos básicos. Conclusión: las válvulas de vacío o termoiónicas son dispositivos fascinantes, alucinantes, que marcaron la historia de la electrónica. Su funcionamiento se basa en la emisión termoiónica de electrones y la manipulación del flujo mediante electrodos de vacío. Aunque en gran medida han sido reemplazadas por semiconductores, transistores, su estudio sigue siendo relevante para comprender los principios básicos de amplificación, rectificación y control de corriente. Estos tubos representan el ejemplo perfecto de cómo la física y la ingeniería se combinan para resolver problemas prácticos, y su legado persiste en la música, la radio y la investigación científica. ¡Viva la válvula de vacío!